Después del debate realizado el día sábado 1 de mayo en la Plaza de Armas de Chota, Cajamarca, por los candidatos Pedro Castillo de Perú Libre y Keiko Fujimori por Fuerza Popular, el día domingo los medios de comunicación arremetieron contra la candidatura de Pedro Castillo, en una actitud no tan inusual en los últimos tiempos, sino más bien coordinada estrechamente. Hicieron toda una serie de afirmaciones que en verdad se condicen con lo que fue verdaderamente el debate. En primer lugar, no lo llaman debate, lo llaman encuentro, dando a entender que no ha tenido la categoría de un debate porque no lo convocó el Jurado Nacional de Elecciones, porque no se hizo en Lima y porque no estuvo dirigido o moderado por los periodistas del gusto de la candidata Fujimori. Pero el asunto no fue tan cierto. Exageraron inclusive al dar algunos argumentos para pretextar lo que había sido la demora de más de 35 minutos de la señora Fujimori en llegar al estrado para empezar el debate, argumentando algunas teorías de corte novelesco, que las barras o los simpatizantes de Pedro Castillo no la habían dejado llegar porque prácticamente le impedían el paso para la plaza, que había sido agredida con botellas con agua, etc., etc. Una serie de argumentos que la misma candidata se encargó de desmentirlo sin quererlo, porque ella manifestó que su tardanza se debía a que estaba esperando que se pongan de acuerdo los coordinadores del debate para definir cuál era el ritmo que iba a seguir el mismo y la característica que iba a tener. Por eso que una vez conocido el esquema de este debate, se acercó a la plaza, naturalmente aprovechando 35 minutos de cámaras que le brindaron todos los canales de televisión en ese recorrido que estuvo colmado de sus simpatizantes. No hubo ninguna obstrucción de parte de ninguna persona o algún poblador que tuviera alguna simpatía con la candidatura de Pedro Castillo. El otro aspecto a resaltar en estos comunicados que ha soltado a la prensa es que se encargaban justamente de defender así a capa y a espada abiertamente todas las propuestas que había manifestado la señora Keiko Fujimori y prácticamente ningunearon la propuesta de Pedro Castillo. No solamente eso, las que pudo haber hecho Pedro Castillo las consideraron que eran irrealizables por términos presupuestales, irrealizables por cuestiones de defensa de la sociedad y de la Constitución, irrealizables porque no aterrizaban en términos concretos. Situación que en verdad con el tiempo se va a ir desmintiendo cada una de esas afirmaciones, dado que las propuestas del candidato Pedro Castillo considero que estaban bien fundamentadas y tenían el asidero suficiente desde el punto de vista técnico y económico para poder ser planteadas como lo hizo. Otro asunto también es que en las exposiciones que se han dado en los programas dominicales se recortaban las participaciones de Castillo. Solamente se ha dado una participación abierta de lo que fue lo de Fujimori y es más, en casi todos los canales estuvo presente la candidata haciendo la explicación de su participación en ese debate. Otro aspecto a resaltar en los programas dominicales que se ha dado justamente después del debate es que en uno de ellos apareció la última encuesta realizada por la empresa Ipsos con un universo de encuestados de 1.204 encuestados y con fecha de realización 30 de abril. Algunos aspectos a resaltar de la misma. No se consideró en esta encuesta el debate del 1 de mayo. Vale decir que igual que la encuesta anterior, que no consideró las interpretaciones a favor de Keiko Fujimori que hizo Mario Vargas Llosa, en esta oportunidad no se considera la encuesta del 1 de mayo. Pero sí se considera entonces lo que ha sido el apoyo de Vargas Llosa, el apoyo de Cateriano, el apoyo de Rafael López Aliaga, el apoyo de Acuña, el apoyo de Victoria Nacional, de Forsyth y el de APP, que naturalmente Acuña corrió rapidito a dar su apoyo a Keiko Fujimori apenas escuchó la propuesta de Pedro Castillo de que iba a darse un ingreso libre a las universidades durante la gestión de su gobierno. Vale decir que sí se ha tomado en consideración en esta encuesta prácticamente todo ese grupo de organizaciones políticas o representantes de las organizaciones políticas que no necesariamente son lo que piensan las bases o los votantes que han emitido su voto a favor de dichas organizaciones en las elecciones en la primera vuelta, incluido el PPC, que han estado ya firmando su alianza o su proclividad a aliarse con Keiko Fujimori. Otro asunto a rescatar de esta encuesta es que esta encuesta, y algo raro que tampoco se ha dado en la primera de Ipsos y en ninguna de las que salieron en esta segunda vuelta, no ponen ellos los datos con respecto a los votos válidos. Vale decir, ponen los votos que se han estado dando tanto para Pedro Castillo como para Fujimori, los blancos y viciados y los que no, lo que todavía están indecisos.
Pero si uno hace la ponderación de los votos válidos, resulta que no es 43 a 34 la votación. La votación es 56 a Pedro Castillo y 44 para Keiko Fujimori. Vale decir que la ventaja es bastante considerable. Otro aspecto que tampoco se menciona es que esta encuesta en verdad con respecto a la anterior no significa mucha variación. ¿Por qué? Porque la encuesta, esta última, tiene un margen de error de más o menos 2.84. Vale decir que los resultados de la encuesta, esta y la anterior, están dentro de los márgenes de error. No hay una variación sustantiva. El que haya subido 3 puntos, una y un punto el otro, no escapa del margen de error que está esto. Otro asunto también es que la encuesta presenta, entre otros cuadros, el motivo del voto. ¿Por qué vota la gente? ¿Por un candidato o por otra candidata? Y acá hay algo que resaltar. Hay dos aspectos principales que se ponen. Voto porque es mejor. Y en ese mejor, Pedro Castillo tiene una preferencia de 44 a 36 contra Keiko Fujimori. Vale decir 8 puntos de diferencia. La gente prefiere a Pedro Castillo porque es mejor. Y el otro motivo del voto es porque es menos malo. Y en ese por qué menos malo, Pedro tiene 36% y Keiko tiene 60%. Y acá viene lo curioso. Resulta que en estas elecciones, lo menos malo está girando sobre que la actitud que viene demostrando Fuerza Popular, los antecedentes que tiene Keiko Fujimori, con su padre preso, con los más de 200 funcionarios que han purgado y purgan cárcel por delitos que han cometido durante la gestión de los 10 años de su papá, y por otras cosas, el juicio que está ya abierto por el tema del lavado de activos, organización criminal y esas cosas, está diciéndose ahorita que lo menos malo es la corrupción. Por primera vez en el Perú, lo menos malo que se pone en la mesa para una elección es la corrupción. Lo otro que se menciona, que el comunismo, que el socialismo, son aspectos que no se han dado en el país, que no se van a dar tampoco en el país, que ni siquiera hay la posibilidad de que se dé. Solamente está tomado por la gente que representa la candidatura de Keiko Fujimori, en el sentido de que, como se dice en el ideario de Perú Libre, que es un gobierno de carácter marxista, leninista, mediateísta, ya vamos a llegar al comunismo, al socialismo de Venezuela, al socialismo de Cuba, etc., etc. Pero sí hay hechos concretos de los presos, de la mala gestión de su padre, de los delitos de lesa humanidad, de los asesinatos, de las violaciones a los derechos, de las esterilizaciones, de los robos, etc. también. Entonces, considerar el mal menor la corrupción sí es un problema ya para el país. Otro asunto a resaltar de la encuesta es cuando se hacen las preguntas respecto a lo económico. Y acá viene algo peculiar. Respecto al modelo, si el próximo gobierno, ¿qué tendría que hacer con respecto al modelo? Hay dos preguntas claves. Efectuar cambios radicales y efectuar cambios moderados. No efectuar cambio ninguno y no sabe o no opina. Efectuar cambios radicales, 32% de los encuestados. Efectuar cambios moderados, 54% de los encuestados. Total, 86% de los encuestados, vale decir 86 de cada 100, creen que el próximo gobierno debe efectuar cambios en el aspecto económico. ¿Y cómo se hacen esos cambios? No se hace en vía ley, se hace en vía la modificación de la Constitución. Entonces no es alejado de la realidad y de lo que siente la gente el plantear un cambio de la Constitución. Sobre todo en este capítulo económico. Hay 13% que dice, 11% que dice que no se cambia nada y 3% que no sabe o no opina todavía. Sería bueno también en esta encuesta revisar las distribuciones ponderadas que se hacen tanto de los niveles socioeconómicos que se toman en consideración como de la población urbana y la población rural y la concentración de Lima versus las regiones o el resto del país. ¿Por qué? Porque si uno revisa con cierta curiosidad la data de 1.204 encuestados que están dentro de esta muestra que se ha hecho para esta encuesta, hay algunas diferencias con respecto a la estratificación y distribución que plantea el INEI. El INEI plantea una distribución de la población por niveles socioeconómicos
que tiene ponderaciones muy precisas, muy puntuales de 1.5 para el nivel A, por mencionar uno, y sin embargo la encuesta le asigna como distribución ponderada 1.9. O plantea una distribución ponderada para nivel socioeconómico E de 32.5% y la encuesta le asigna 27%. Igual para la distribución de la población urbana y rural. Lima tiene un peso específico entre muestras tomadas con respecto al total de casi el 45%. Y en la distribución que se hace a nivel del INEI, Lima representa un poco más allá del 33% de la población total. Entonces sería bueno alguien que quizás le encuentre un poco más el filo estadístico a este tema, busque hacer un análisis más preciso. Yo me aventuro a hacer alguna aproximación con cargo a revisarlo más adelante, porque todavía faltaría contrastar algunos cuadros adicionales que tendría en encuesta. El otro asunto a resaltar también es que en los programas de ayer y en algunos comentarios que hacen algunos periodistas el día de hoy lunes, es referente a las propuestas que ha hecho Keiko Fujimori. Y una de ellas la consideran revolucionaria. Y es curioso que apliquen ese término, porque ni siquiera las propuestas de Verónica Mendoza, e inclusive las mismas de Pedro Castillo, que ahondaban en incidir en aspectos económicos que tenían que ver con la implementación de bonos, por ejemplo, en el caso de Verónica Mendoza, llegaron a tener esa denominación, se les acusaba de populistas, de meramente populistas y oportunistas. Y ahora nos encontramos con que, para algunos periodistas, la propuesta de Keiko Fujimori de utilizar el 40% del canon minero para distribuirlo directamente en la población es una propuesta revolucionaria. Le han puesto hasta el nombre de capitalismo popular, como si esto fuera una suerte de que la gente, por recibir el dinero, por recibir en efectivo parte del canon que se retiene del Estado para poder distribuir a nivel de todo el país, se convierte en una actitud revolucionaria. Como si fueran accionistas de las empresas. Se vende la idea de que van a ser accionistas de las empresas y van a buscar de que las empresas sean rentables para seguir teniendo utilidades y por ello cada año disfrutar del 40% del canon. Eso, dentro del argot popular, se conoce como prebenda, por decirlo menos. Y ya podemos asignarle también su nombrecito, así como se le llama capitalismo popular por un lado, se le puede decir chapa tu canon y dame tu voto. Eso es compra de votos, señores. Y señalé en el video anterior que Waldo Ríos fue sancionado como gobernador de Ancash con cárcel efectiva por hacer un ofrecimiento de dádiva de 500 soles que iba a salir ¿de dónde? De los fondos también del canon minero. Esperemos que el Jurado Nacional de Elecciones, como procedió en el caso anterior, haga la denuncia respectiva al Ministerio Público, el Ministerio Público investigue y proceda. Porque se está haciendo eso. Y acá hay dos cosas más a resaltar. La primera, que se está dando a entender como que esto es para los proyectos que ya están aprobados. Vale decir, lo que ya está en curso. Antamina, Buenaventura, Roverdi, todas esas minas tendrían que hacer la chanchita y el 40% distribuirlo. Y ahí no interesa cómo sea, es una distribución per cápita, sin interesar qué recibe cada uno. Unos recibirán 400 soles, otros recibirán 2.000 soles. Sigue habiendo hasta esa distribución un tanto antojadiza, sin aplicar un criterio quizás unificado, si es que se llegara a dar la implementación de esta propuesta. Pero no solamente eso, se olvidan que el canon minero tiene una distribución específica que cubre a municipalidades locales, a gobiernos regionales, municipalidades provinciales y a la universidad también. Y todo eso se quiere soslayar a partir de una propuesta marcadamente populista por parte de Keiko Fujimori de repartir un dinero. Esa es una oferta de dádiva, prebenda. Y también corre el problema para el futuro, porque cuando tenga que ponerse un proyecto a consideración de la comunidad, quieren hacer que la comunidad, lejos de tener una participación efectiva en la decisión que le toca a ellos para poder autorizar o no que un proyecto pueda participar en su ámbito, prácticamente los ponen en una disyuntiva. Apruébame el proyecto y tienes tu platita. Compra de conciencia.
Para el presente, compra de voto, para el futuro, compra de conciencia. Y a eso lo podemos llamar revolucionario. Eso es ético y eso se promociona como si fuera una gran cosa, una gran propuesta. Cualquier propuesta hecha por Juntos por el Perú o hecha por Perú Libre queda corta en esos términos de lo que es verdaderamente un populismo, pero en este populismo hay esa trampita de compra tu cano, dame tu voto. Por último, el día lunes también, el día de hoy, se celebra a nivel mundial el Día de la Libertad de Prensa. Qué curioso, el Día de la Libertad de Prensa. En mayo del año 93, las Naciones Unidas, vía la UNESCO, determinó que era necesario fortalecer y fomentar lo que era la libertad de prensa por algunos aspectos que sucedían en esa época. ¿Y qué plantea en su línea general ese famoso Día de la Libertad de Prensa? Fomentar la libertad de prensa en el mundo a reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Pregunto, la prensa que tenemos ahorita, escrita, hablada, radial, televisiva, en todos los modos, en todas las formas que la consideren ustedes, ¿es libre? ¿Es pluralista? ¿Es independiente? No. Vemos nada más el comportamiento que han tenido en la transmisión del evento, del debate del día sábado. Vemos lo que han hecho el día de ayer con ese cargamontón al candidato Castillo. Vemos los de hoy día, que es una suerte de la resaca que continúa de lo del día sábado y domingo. Y prácticamente ya sabemos qué va a pasar las próximas 5 semanas. Fujimori se encargó de comprar los medios de comunicación. Y acordémonos todavía cómo los directores de los dueños de los canales recibían así, los paquetes de dólares que le daba Montesinos para cambiar la línea editorial. Hoy día no hay los Vladivideos para poder mostrarlo. ¿Pero ustedes consideran que la actitud de la prensa es graciosa? ¿Es gratuita? Si así lo fuera, su corazoncito en verdad hace mucho rato que cambió de rojo a naranja. Y si no fuera eso, y si en verdad hay, así como se demostró que para las elecciones anteriores, las elecciones de 2011 también, en maletines en efectivo llevaban la plata a algunas emisoras importantes para poder tener acceso a unas intervenciones publicitarias, ¿no estaría pasando también eso ahora? Que se investigue. Y un último tema es que en este cargamontón resulta que la campaña contra el comunismo, contra el socialismo, contra la pobreza, contra la miseria, a la que nos llevaría la candidatura de Pedro Castillo en caso de ser elegido, es realizada ahora por un nuevo grupo político, que a la usanza de Sendero Luminoso podemos llamarlo Letrero Luminoso. Hay una campaña aterradora desarrollada a nivel de todo Lima, donde han invadido todos los letreros luminosos en las principales vías de comunicación, poniendo frases que en verdad demuestran ese carácter racista, exclusivista, discriminador y sobre todo mentiroso. ¿Quién paga eso? Todos levantan los hombros, nadie lo es, pero cuesta dinero. Y sabemos quiénes están atrás de ello. El Jurado Nacional de Elecciones también tiene que investigar, porque eso tiene un costo y las aportaciones tienen límites. Entonces ya no vienen en paquetes, en maletas, para poder dejarles en efectivo a la candidata o a sus representantes. Ahora se pagan vía estos servicios. La campaña va a ser dura y va a seguir siendo dura para Pedro Castillo. Va a tener que seguir utilizando sus propios medios de comunicación que tiene, que son la gente que le hace la campaña cerca. Pelear contra un equipo de campaña que tiene 5 canales de televisión, por lo menos unos 30 periodistas dedicados a tiempo completo las 24 horas del día. Tienen periódicos, tienen radioemisoras que todo el día bombardean. Va a ser un poco difícil. El equipo de prensa que tiene Perú Libre no deben ser más de 5 o 6 personas. Es David contra Goliat.
Es un reto. Y los retos se enfrentan y la mayoría de las veces con justicia se ganan. Ese ha sido estos últimos 2 días como consecuencia de un debate que no quieren llamarlo debate y donde Pedro Castillo demostró que sabe manejar sus ideas y que no se corre, como se corre el papá de la candidata, y también al fondo de lo que ha sido una encuesta que tiene, si bien es cierto, una manifestación de sostener todavía la victoria de Pedro Castillo, hace esfuerzos increíbles para ir más o menos maquillando los resultados que imaginamos podrían ser otros también a favor de Pedro Castillo. Muchas gracias.